En Alemania, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución clasificó al Partido Alternativa para Alemania como caso seguro de extremismo de derecha. El organismo comunicó la decisión hoy viernes tras una evaluación de varios años. Las ramas regionales del partido en Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt ya habían recibido esa clasificación, pero ahora sucede con todo el partido a nivel nacional, agrupación al que los servicios de inteligencia internos ven características extremistas que menosprecian la dignidad humana. El todavía canciller en funciones, Olaf Scholz, dijo que el trabajo del organismo para la protección de la Constitución fue meticuloso, pero se mostró cauto sobre una eventual prohibición. Y desde el partido acusan desde siempre al organismo de actuar políticamente. La ministra del Interior, Nancy Faeser, negó influencia política en la decisión. Bienvenidos a Actualidad en Análisis y analizamos con Franco De Ledone, doctor en comunicación política, experto en ultraderecha y autoritarismos y fundador del podcast o del proyecto Epidemia Ultra. Franco, te agradecemos mucho por aceptar. Nos llegó la noticia inesperadamente. Mientras preparábamos temas posibles para el programa, llegaron los urgentes a la redacción. ¿Qué significa esta clasificación concretamente para el partido? Bueno, concretamente significa que el Estado sostiene a través de esta oficina que Alternativa para Alemania es un peligro para el orden democrático, está en contra de los valores que sostiene la Constitución, en este caso en Alemania se le llama ley fundamental, y como vos bien marcabas, el artículo número 1 de esa ley fundamental es la dignidad humana es intocable, ¿no? Y en el análisis que han realizado, que ha realizado esta oficina, significa que este partido está en contra de esos valores, ¿no? Y en ese sentido, a partir de esta nueva clasificación de considerarlo partido de extrema o extremista, mejor dicho, pasa a ser un partido que puede ser vigilado con mayor detalle y con mayor profundidad por parte de los organismos oficiales del Estado, ¿no? Ya sea el servicio secreto como otras instancias eventualmente judiciales que decidan avanzar en ese sentido. Esto quiere decir que se va a profundizar el control sobre este partido en diferentes áreas y con ello, bueno, va a estar mucho más controlado qué es lo que sucede o con quién tiene contacto, ya sea la gente del partido como gente relacionada mismo, ¿no? Y en el comunicado oficial de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, repetimos, la inteligencia interna en Alemania, leemos, entre otros argumentos, que Alternativa para Alemania tiene una concepción de pueblo étnica y basada en la ascendencia, y dice que apunta a excluir determinados grupos de una participación igualitaria en la sociedad. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, esto se refiere a las pruebas que se han ido recabando a lo largo del tiempo, porque antes de ser declarado partido con características extremistas, había estado en el escalón previo, digamos, que sería como sospechoso de extremismo, y en ese periodo se han recolectado una serie de pruebas que tienen que ver con lo que dicen sus líderes o sus voceros en actos públicos, en los programas del partido, lo que dicen en las redes sociales, etcétera. Y lo que se ha encontrado es que hay evidencia suficiente para sostener esa postura que vos marcabas, esa idea de que la sociedad tiene que ser homogénea, que hay determinadas personas en Alemania, incluso alemanes con el pasaporte alemán, que son considerados no integrados o no parte de la etnia pura alemana, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos recordar frases de uno de los líderes de AfD en Thüringen, hablando en alguno de sus libros incluso o en algún acto público diciendo que Alemania debería liberarse del 30% de su población y no cambiaría nada, ¿no? Haciendo referencia a la cantidad de personas que en Alemania tienen ascendencia migrante, de segunda, incluso tercera generación, pero con una ascendencia procedente de algún otro país. Para él o para la gente de este partido no serían dignos, no sería algo positivo para el país que estén ahí, ¿no? Y ahí aparecen las relaciones que existen, y ese es otro de los componentes de estas pruebas, con elementos previos de extrema derecha, de partidos que reivindican el nacionalsocialismo o que reivindican posturas en esa dirección que se le llama en la ciencia política como etnopluralista, es decir, la idea de que la sociedad debe ser homogénea, de que la sociedad debe tener una sola forma de verse, de expresarse, incluso a nivel cultural, de consumir determinada gastronomía, de tener determinada religión y demás, y todo lo que esté por fuera de eso debe irse.
Hablamos hace algún tiempo, en enero del año pasado, sobre un encuentro que había habido entre uno de los líderes del movimiento identitario, con esta tendencia de extremismo de derecha, y algunos de los voceros de Alternativa para Alemania, para hablar, por ejemplo, de la idea de deportar masivamente personas hacia lo que ellos consideran sus países de origen, o incluso construir ciudades para contener a esas personas de manera intermedia hasta que se le encuentre el lugar a donde deportarlo, ¿no? Son todas fantasías apocalípticas, fantasías de este tipo de posicionamientos extremistas, y el Estado, como decíamos antes, esta investigación ha concluido que AfD tiene demasiado que ver con estas posturas y por eso se lo considera un peligro para el orden democrático en Alemania. La Oficina para la Protección de la Constitución, Franco, está bajo la órbita del Ministerio del Interior. Justamente la ministra de Interior, Nancy Faeser, fue una de las primeras que reaccionó hoy por la mañana. La AfD defiende un concepto nacional étnico que discrimina a sectores enteros de la población y trata como alemanes de segunda clase a ciudadanas y ciudadanos con trasfondo migratorio, lo que contradice la garantía de dignidad humana del artículo 1 de la Constitución. Somos una democracia resistente y tenemos instrumentos legislativos para proteger nuestra democracia contra amenazas extremistas. A esto pertenece la vigilancia y la valoración mediante la Oficina de Protección de la Constitución, como es este caso. Estos instrumentos legales deben estar separados de la necesaria rivalidad política, como ya saben por mí, y el proceso de prohibición de un partido enfrenta, por muy buenas razones, grandes obstáculos constitucionales. No se debe descartar, pero hay que tratarlo con mucha prudencia. No existe en ningún caso un proceso automático. Y queríamos poner justamente esas declaraciones de la ministra de Interior, todavía ministra de Interior, le quedan 3 días, Nancy Faeser, sobre la prohibición, para hacerle la próxima pregunta a Franco, porque a lo largo del último año se habla de una posible prohibición o de que se inicie el proceso para una prohibición que no es automático, como dice la ministra. ¿Cómo y por qué se puede prohibir un partido en Alemania, Franco? Bueno, la cuestión de la prohibición de partidos es algo bastante complejo. Como bien marcaba, se viene hablando de hace tiempo respecto de Alternativa para Alemania. Es un proceso que tiene que ver con considerar un partido lo suficientemente peligroso para el orden democrático y, por consiguiente, aumenta la necesidad de extirparlo del sistema político. Eso ha sucedido en la historia de Alemania solamente 2 veces, en los años 50, imagínense, hace muchísimo tiempo, y luego nunca ha funcionado. Con partidos neonazis se ha intentado y no ha funcionado. Sí ha funcionado, por ejemplo, con otro tipo de agrupaciones, pero no partidos políticos, y es algo, como bien decías, que se discute sobre la Alternativa para Alemania. No es lo que sucedió hoy, las declaraciones de hoy, el informe de esta Oficina de Protección de la Ley Fundamental, no significa que se va a iniciar este proceso, pero lo que aparece es una suerte de base, si se quiere, legítima y política para avanzar en ese sentido. Pero la decisión es de un órgano político. La decisión es, por ejemplo, del Bundestag, del Parlamento Federal, que puede impulsar la idea o la necesidad de prohibir Alternativa para Alemania, y ahí se abren una serie de dificultades, ¿no? De conflictos. Por un lado, tiene que ver con la cuestión de encontrar pruebas suficientes para prohibir ese partido, que no es lo mismo que encontrar pruebas suficientes para considerarlo extremista. Podría considerarse que es lo mismo, pero no es necesariamente el mismo proceso, y ahí es donde se complejiza la situación, por un lado. Por otra parte, aparece la valoración política de esto, es decir, para un partido que en la última elección obtuvo el 22% de los votos, 1 de cada 5 alemanes lo elige, y en el este de Alemania 1 de cada 3 lo elige. ¿Qué significaría? ¿Qué impacto tendría en la democracia, en la valoración de la democracia, en la confianza en la democracia, prohibir un partido con semejante cantidad de votos, ¿no? En general esto ha sucedido cuando hablamos de partidos mucho más pequeños, este tipo de proceso, ¿no? Entonces ahí aparece esa otra dificultad de cómo desde la democracia liberal se avanza en esa dirección y se discute sobre esa cuestión. Así que pareciera como que hay un avance en ese sentido, es decir, se acerca un poco más esta idea, pero de ninguna manera está claro que ese sea, por un lado, el camino que decide la política alemana o el resto de los partidos políticos desandar, y por otro también, como decía la ministra del Interior, de ninguna manera es algo que es automático y a partir de ahora se discute sobre ese tema.
una discusión compleja esta de la prohibición. Ya se discute mucho sobre el llamado cordón sanitario, que es esta manera de impedir que el resto de los partidos del Parlamento colaboren con Alternativa para Alemania. Imaginémonos entonces lo que podría ser la discusión sobre una eventual prohibición. Hoy además el partido en algunas encuestas de intención de voto tiene el 25% y es primera fuerza en Alemania. Y eso nos lleva a la próxima pregunta. Ya hablamos del significado práctico, concreto para el partido de esta decisión. ¿Qué significa para el sistema político alemán esta decisión de los servicios de inteligencia interno de clasificar Alternativa por Alemania como un caso de extremismo de derecha? Bueno, por un lado nos habla de la complejidad o de las dificultades en las que se encuentra el sistema de partidos alemán actual, ¿no? Que un partido que tiene 20 y pico, 25% de intención de voto esté calificado de partido de extrema derecha, según la ley alemana, es decir, un partido que pone en peligro la democracia, habla bastante mal de lo que está sucediendo en esta política interna en Alemania, donde avanzan esas ideas más polarizantes, donde avanzan ideas donde la presencia de un otro político, de alguien que piensa diferente, es algo negativo y es algo que debe ser eliminado del paisaje político alemán en lugar de tratar de construir diferentes proyectos de país. Claro, si esos proyectos de país excluyen al 30% de la población, por ejemplo, dejan de ser un proyecto de país que tenga en cuenta el bienestar, ¿no?, de una población. En ese sentido, esa discusión está sobre la mesa y es bastante complejo, y ahí es donde, bueno, el resto de los partidos también tendrán que trabajar en esa dirección. Ahora, yendo a la cuestión, si se quiere, más táctica de la política del día a día, de lo pragmático, se ha hablado, se ha discutido ya en diferentes foros, si se quiere, de los medios de comunicación, pero también las redes sociales y demás, sobre si se debería adoptar una política más abierta, más laxa respecto de Alternativa para Alemania, es decir, una política en la cual tal vez pueda funcionar como aliado, algo que ha pasado en otros países de Europa, ¿no? Por ejemplo, recordemos el caso de Giorgia Meloni gobernando en Italia, recordemos el caso de en Holanda o en Bélgica, o en Países Bajos o en Bélgica, donde también eso ha sucedido. Es decir, tratar de que Alemania afloje ese cordón sanitario. Y esa es una discusión que ahora, a partir de este fallo, a partir de decir que este partido no es solamente un partido a la derecha de la centro derecha, un partido tal vez un poco más conservador, más duro, sino es un partido de extrema derecha, y con lo cual eso implica que está poniendo en peligro el orden democrático, ahí se va a hacer muchísimo más difícil justificar, legitimar para los partidos que quieran acercarse a él ese posicionamiento. Me parece que ahí aumenta la complejidad, porque, como vos bien decías, si el 25% de los escaños en el Parlamento Federal, o incluso más, por ejemplo, en los parlamentos regionales del Este, hablamos de arriba del 30%, están dominados por una fuerza con la que nadie quiere coalicionar porque son de extrema derecha, porque son extremistas, queda muy poco margen para armar mayorías con el restante 70% o 75%. Y ahí es donde se complejiza el trabajo democrático, se complejiza la construcción de mayorías, especialmente en un parlamentarismo como tenemos en Alemania, y eso también dificulta a la política la posibilidad de encontrar soluciones, de producir política, de producir leyes y demás. Y creo que ahí también se profundiza el problema en general, ¿no? Franco, la última por hoy. Alternativa para Alemania está primera, lo decíamos, en varias encuestas de intención de voto. Hace un ratito vi, hoy viernes, una última encuesta que salió que muestra a la Unión Cristiano-Demócrata primera, con alguna ventaja sobre Alternativa por Alemania. Pero ha crecido muchísimo Alternativa para Alemania y en algunas sigue estando primero. La pregunta para vos, aunque no podemos saber, no te pido que hagas predicciones, pero ¿cuál pensás que puede ser la consecuencia de esta decisión de la Oficina Federal para Protección de la Constitución con respecto a Alternativa por Alemania en el futuro? ¿Le va a dar más impulso? ¿Va a dejar las cosas iguales? ¿Va a haber un cambio en la percepción del electorado? Yo creo que lo que le da impulso a Alternativa para Alemania, lo que permitió que Alternativa para Alemania dé ese salto que hasta hace 6, 7 meses pase del 17 al 20 y pico % que tiene ahora, 5 o 6 puntos o 7, es la capacidad que tuvieron, o mejor dicho, el error que cometieron el resto de los partidos políticos de hacer énfasis en la agenda de la derecha radical, o de la extrema derecha en este caso ya
podemos llamarlo así. Es decir, la necesidad del resto de los partidos de hablar de los temas que más les conviene hablar al partido de ultraderecha. Cuando en la campaña el tema más importante que se discute por todos los partidos políticos es el de la inmigración, y se plantea esa cuestión como si fuera la gran problemática del país, ignorando que hay otro tipo de problemáticas que incluso le beneficiarían a esos partidos hablar del tema, como por ejemplo puede ser la economía o la desigualdad o la posibilidad de establecer políticas de igualdad, etc., es lo que genera que la gente empieza a pensar, o una porción de la gente empieza a pensar, bueno, tal vez la derecha radical o la ultraderecha tiene razón, tal vez habrá que votarlos a ellos, ¿no? Que son los que hablan de migración todo el tiempo. El resto de los partidos simplemente funcionan como una escenografía que proyecta ese discurso y que lo fortalece. En ese sentido, me parece que la pelota, digamos, la posibilidad de hacer algo está del lado de los partidos políticos o del resto de los partidos políticos. Más allá de eso, y en concreto yendo a tu pregunta sobre si esto lo va a beneficiar o no, a ver, por un lado alimenta el discurso victimista, ¿no? Todos los partidos de la familia política de la ultraderecha en Europa trabajan en esa dirección, ¿no? En la dirección de construir una sociedad que está dividida entre nosotros, que somos los buenos, y ellos, que son los malos, ¿no? Un discurso populista de manual en ese sentido. Y a partir de este tipo de decisiones pueden profundizar su discurso antigobierno, su discurso antiestado, su discurso antiinstituciones, diciendo son injustos, nos quieren proscribir, porque tenemos ideas que ellos no quieren escuchar, ¿no? Sin profundizar en concretamente que están proponiendo una sociedad excluyente que habla de incluso de deportar el 30% de la población porque les parece que no encaja con la cultura que ellos imaginan que tiene que tener Alemania. En ese sentido, puede alimentar ese discurso victimista, puede generar esa idea de, bueno, están todos contra ellos, ¿no? Podemos ser parte de ese cambio, de esa revolución, etcétera, así como lo plantea Alternative für Deutschland o Alternativa para Alemania. Y por otro lado, también es cierto que esto puede funcionar de manera negativa, es decir, que sea un partido de extrema derecha implica que es un partido que tiene ya un estigma encima, ya no es más sospechoso de extrema derecha, sino que está declarado así, y esto significa que colaborar con ese partido, ser parte de ese partido, ser militante de ese partido, expresar acercamiento con ese partido también te adjudica ese lastre, ¿no? Por un lado, el control social o la discusión social que pueda haber sobre ese tipo de opiniones, pero por otro, en términos concretos, personas que, por ejemplo, son funcionarios del Estado, personas que trabajan en relación con el propio Estado, hablemos de fuerzas de seguridad, de miembros de alguna administración pública, etcétera, no van a poder expresar esto porque estarían posicionándose en una situación que les generaría mucho peligro existencial en términos de puesto de trabajo, en términos de control que puedan llegar a tener dentro de su posición laboral, ¿no? En ese sentido, Alternativa para Alemania se va a ver perjudicada. Y el otro punto con el que puede salir bastante perjudicada Alternativa por Alemania es que a partir de esta categorización de extrema derecha, el servicio secreto interno puede observar más en profundidad, lo decíamos al principio, lo que hace o deja de hacer todos los miembros del partido, y esto significa que las sospechas, por ejemplo, que hubo de contacto con China, de contacto con Rusia, de financiamiento ilegal de campañas electorales, etcétera, puede tener muchas más chances de hacerse público y de que haya pruebas de espionaje o, como decía antes, de financiamiento ilegal. Y esto significaría, sí, para el partido problemas mucho más serios que una decisión política de prohibirlo por la agenda o por la programática que tenga. Bien, veremos las consecuencias a corto y mediano plazo en el electorado. El martes inicia un nuevo gobierno en Alemania. Para muchas figuras de ese gobierno que comienza es el último cartucho, la última oportunidad que tienen los partidos del centro de la política alemana para ofrecer una perspectiva de cambio positivo para el país. Veremos lo que pasa. Franco de Ledone, muchas gracias una vez más, el doctor en comunicación política, por participar en el programa y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ustedes.